Hola, muy buenos días. Eh, Me alegra que nos encontremos el día de hoy. Feliz sábado. Gracias por estar acá, gracias por la presencia, gracias por la escucha. Felicitarles primero, antes de comenzar el desarrollo de este módulo, por haber llegado a esta instancia, ¿sí? Por haber atravesado este trayecto de formación docente tan necesario para el ejercicio de nuestras acciones e intervenciones en los ámbitos educativos. Comentarles a su vez que el día de hoy vamos a trabajar el módulo del reconocimiento de derechos desde lo institucional en el marco de políticas públicas. En esta primera instancia estaré desarrollando un poco con la intención en realidad de poder brindarles herramientas de conocimiento acerca de lo que son las políticas públicas, la planificación estratégica, a qué refiere el enfoque de género, ¿sí? Cuál es el impacto de las mismas en la sociedad. Y posteriormente se van a encontrar con mis compañeras también, quienes van a trabajar herramientas institucionales de intervención y actuación más específicas cuando podemos llevar a cabo la detección o tenemos contacto con alguna situación en particular. Felicitarles y agradecerles nuevamente este trayecto compartido. Me presento, mi nombre es Estefanía Bazán, soy licenciada en Trabajo Social, pertenezco al equipo de la Secretaría de Mujer y Diversidad. Actualmente me encuentro en el rol de Directora General de Políticas Públicas de Integración. Digo esto también para quedar a disposición de cualquier articulación, actuación, duda, consulta que quieran hacer. Nuestra Secretaría siempre estará a disposición para poder llevar a cabo acciones en conjunto que fortalezcan ¿sí? Estos espacios educativos tan necesarios, ¿sí? Y que realmente podamos apostar a entornos que sean no tan solo inclusivos, sino también integrales para todas las personas, ¿no? Vamos a comenzar con el desarrollo del contenido de este encuentro. Como les decía, hoy trabajamos lo que son las políticas públicas, la planificación estratégica, el enfoque de género, ¿sí? Las políticas de diversidad, ¿sí? ¿Por qué la existencia, la razón de ser de las mismas y cuál es el impacto que éstas tienen en la sociedad y en la comunidad LGBTQI+. Para dar inicio a esto, vamos a repensarnos primero en esto que mencionaba, que es el enfoque de género, ¿sí? ¿Y por qué traemos el día de hoy, ¿sí? Este contenido, esta denominación, si se quiere, ¿sí? Para que podamos trabajar. Porque justamente cuando nosotros nos pensamos en poder diseñar, ¿sí? Planificar, diseñar, llevar a cabo acciones de los diferentes gobiernos, de las diferentes instituciones, de las diferentes áreas donde nos encontremos, nosotros llevamos a cabo lo que son las políticas públicas, el desarrollo de las mismas. Ahora, es sumamente importante, primordial, fundamental, que cuando pensemos, diseñemos estas políticas públicas, las mismas sean, ¿sí? Desde un enfoque de género, que lo que va a buscar justamente es la igualdad y la equidad. No es lo mismo planificar sin este enfoque a que considerar el enfoque que va a venir también a poder hacer un análisis y un diagnóstico más general con un enfoque sectorial, con un enfoque transversal y que va a permitir el análisis de la sociedad, de la realidad en la que hoy habitamos y los factores que alimentan y reproducen las desigualdades. Por eso lo necesitamos el enfoque, porque va a tener una mirada más integral de la situación y va a poder diseñar y pensar políticas públicas que den respuesta y tengan impacto para todas y todas las personas que habitamos este mundo, ¿sí? Ese es el objetivo de poderlo considerar al enfoque de género. Y que obviamente cómo va a impactar y que se va a asumir un mayor compromiso con la promoción
de igualdad de género y derechos de las mujeres y de las diversidades, y que va a tener dos estrategias fundamentales que son la transversalización del género y el empoderamiento de las mujeres. Obviamente también que cuando nosotros vinimos desarrollando todo este módulo, pudimos ver cuáles son, ¿sí?, las relaciones desiguales de poder, cuáles son las condiciones, ¿sí?, que habilitan, ¿sí?, al acceso a oportunidades, y también cuáles son aquellas condiciones que inhabilitan, ¿sí?, que son barreras para acceder a ciertos derechos, a ciertas oportunidades, a ciertas cuestiones que por ahí para otro género queda como más habilitado socialmente, ¿sí? Entonces, este enfoque va a venir justamente a hacer visible, ¿sí?, a analizar estos factores que estamos mencionando, ¿sí?, a analizar esas relaciones desiguales de poder entre hombres, mujeres y diversidades, y cómo estas condicionan el impacto de las políticas públicas y la participación de ambos géneros. Entonces, va a tener, como les decía anteriormente, esta mirada integral de, bueno, a ver, planificamos, diseñamos, pero ¿en pos de qué? Si nosotros queremos transversalizar la perspectiva de género, si queremos realmente apostar al empoderamiento de las mujeres, si queremos tener o alcanzar este mayor compromiso con la igualdad, debemos repensarnos desde esta mirada, ¿sí?, que viene a contemplar todos los factores que socialmente, culturalmente, históricamente y políticamente han condicionado el desarrollo personal y de vida de algunas personas, ¿sí? Entonces, este enfoque va a ser pensado en el diseño de las políticas públicas, pero también es acá donde aparece esta gran pregunta, y bueno, pero ¿y entonces cuál es el rol del Estado en todo esto? Y es acá donde les decimos que es importante que podamos comprender que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de generar condiciones de igualdad para todas las personas que habitan el territorio argentino, lo cual requiere una decisión política para el diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Debiera tener el Estado un rol activo y continuo, ¿sí? ¿Y por qué digo debiera? Sobre todo cuando estamos hablando de políticas públicas con enfoque de género y de diversidad. Porque nosotros podemos hoy, en la actualidad, con la realidad que nos atraviesa como país, podemos hacer una clara distinción. Y sin intenciones de introducirnos en una cuestión partidaria, que no viene al caso, pero sí que podamos pensarnos en cuáles son los modelos de Estado, de gobierno, ¿sí?, que justamente atraviesan, ¿sí?, nuestro país, y que por ende en sus definiciones o en sus no definiciones van a impactar en nosotros como sociedad, ¿sí? Y cuando hablo de esta ejemplificación podemos pensarnos cómo era o cómo estaba constituido, cómo era el plan de gobierno y de acción de nuestro gobierno nacional anterior, y cuál es el plan de acción de este gobierno nacional actual. Y ahí es donde podemos ver que hubo una decisión y una definición política de que las cuestiones que tienen que ver con igualdad de género, igualdad de diversidad y equidad no iban a ser consideradas, ¿no? Y cómo podemos constatar que ese fue, o que esa fue la intención y el objetivo, justamente con el de financiamiento de políticas públicas que iban orientadas a la igualdad de género, y a su vez también lo podemos ver con el vaciamiento de las instituciones, ¿sí?, que justamente venían a trabajar, ¿sí?, o tenían competencia en realidad en lo que es la búsqueda incansable de la igualdad, de la erradicación de las violencias, de la erradicación de la discriminación, ¿sí? Pensarnos realmente que estamos hablando del desarrollo vital y humano de la persona, y no de una cuestión ideológica como lo quisieron plantear en su momento. Entonces digo,
Tenemos un ejemplo claro. Antes contábamos con un Estado nacional que sí había entendido que en la agenda pública había una gran demanda y era que miremos las problemáticas sociales que habían en cuanto a las desigualdades de género. Actualmente tenemos un gobierno nacional que definió no hacer caso y omitir todas esas situaciones y por el contrario hasta apostar a la negación de las mismas, ¿sí? Diciendo esto no es real, esto no existe, acá el Estado no va a invertir, acá no vamos a estar presentes, no vamos a ir por ahí. Fueron definiciones, ¿sí? Entonces, el Estado, ¿qué hace con las políticas públicas? Las políticas públicas deben ser entendidas como herramientas fundamentales en todos los gobiernos, ¿sí? Pero siempre van a depender de una definición política, de ejecutarlas o no ejecutarlas. Entonces, en ese diseño, implementación, ejecución y hasta monitoreo y evaluación de las políticas públicas, el Estado tiene un rol importantísimo, ¿sí? Que debe ser activo y continuo, ¿sí? Para el ejercicio de las mismas. Ahora, si hay una definición de no hacerlo, claramente se va a notar la ausencia, ¿sí? En estos que estamos planteando, en este rol, ¿no? Y que justamente cuando hablamos de lo que son las políticas con perspectiva de género, como les decía anteriormente, acá tenemos que pensarnos en este principal instrumento de todos los gobiernos, ¿sí? Y que hoy el encuentro nos cita a poder conversar sobre las políticas públicas de género y de diversidad, pero en realidad nosotros tenemos que pensarnos en el desarrollo de las políticas públicas en general y que cuando entendemos la transversalización de la política de género nos damos cuenta que en realidad está en todas partes, ¿sí? Debería ser transversal a todo, como decimos de la ESI, debería ser transversal a todo. Bueno, las políticas de género y de diversidad también, porque justamente si nosotros tenemos este enfoque transversal y sectorial, ¿sí? Que apuesta a la igualdad y a la equidad, lo que va a hacer es que las políticas públicas sean diseñadas desde un enfoque más integral, con una mirada más amplia, que nos permita analizar todos aquellos factores que están reproduciendo las desigualdades y las inequidades en la sociedad, y de esa forma podemos intervenir de manera directa, ¿sí? Es necesario tener claro, ¿sí? Por supuesto, que se trata de procesos y flujos en los que su forma definitiva y actuante el Estado posee un rol generalmente predominante, que es esto lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Si tiene la definición de o si no tiene la definición, de igual forma va a impactar en la sociedad, sea de manera positiva, negativa, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a surgir o empieza a surgir un amplio, ¿sí? Abanico de indicadores a analizar también. Y en la actualidad la mayoría de los autores acuerdan que la política pública tiene que ver o hace referencia a este conjunto de acciones de gobierno que, como decíamos, cuyo objetivo tiene que ver o está directamente relacionado con la eficacia, la eficiencia, ¿sí? Con un interés público. ¿Y por qué con un interés público? Por esto que mencionábamos anteriormente. La sociedad pone en agenda los problemas, ¿sí? Y las problemáticas que los atraviesan. ¿Cómo? A través de las diferentes manifestaciones. Y así nosotros podemos repensarnos cuando ni siquiera hablábamos del ni una menos y de repente empezamos a hablar del ni una menos, ¿no? Digo, y que fue muy cuestionado en su momento, pero como luego empezó como una reflexión, ¿sí? Y hasta un hartazgo de la sociedad, de decir, che, en serio queremos que nos dejen de matar, ¿sí? Porque ya no se trata de la pollera, de la vestimenta, del horario, del lugar, de cosas, o sea, ya, podemos ver claramente que nos matan por el hecho de ser mujeres, por el hecho de vivir en una sociedad totalmente en condiciones de desigualdad, ¿no? Ese era el planteo, esa era la lucha que venían los feminismos arrastrando hace décadas
pidiendo que este problema social, que este fenómeno pudiese ser mirado, pero por sobre todas las cosas tuviese una actuación directa de los gobiernos, ¿sí? que se encontraban representándonos en esos momentos. Y costaba en un principio que se llegara a esa comprensión, a ese análisis y a esa adhesión. Luego la sociedad por sí misma fue reflexionando, tomando conocimiento al respecto y dijo, che, yo también me uno a esta lucha porque de verdad que es necesario que podamos repensarnos, ¿sí? En una sociedad libre de violencias, en una sociedad donde los femicidios no existan más. Y es así que las personas empezaron a adherir al Ni Una Menos y hoy entendemos todos, todas y todes que el Ni Una Menos hace referencia a que queremos que realmente el Estado se haga cargo porque es responsable de garantizarnos la vida, ¿sí? y de habilitar todos los medios necesarios para que justamente podamos vivir sin violencia, podamos erradicar las violencias y que realmente no terminemos, ¿sí? como desechos de basura, calcinadas, tiradas, asesinadas con la mayor crueldad, con la mayor alevosía, con la mayor, ¿no? Digo, hoy tenemos ese entendimiento. ¿Por qué? Porque hay un interés público de que eso ya no suceda más. Entonces, en su momento, ¿qué pasó? Que el Estado tuvo que dar respuesta, empezó a crear los foros especializados, las instituciones y los organismos con competencia en la materia, y de esa forma se fueron habilitando después los procedimientos judiciales, los marcos, que ya veníamos con los marcos normativos nacionales, pensar cómo los aplicábamos, y que todavía reflexionemos cómo todavía nos sigue sucediendo, que vemos que nos sigue faltando, ¿sí? Que lamentablemente no llegamos a todas las situaciones, lamentablemente muchas veces no llegamos a tiempo, y que esa es una realidad dolorosa para todos quienes ejercemos los roles y las profesiones en estos ámbitos, y que claramente es lo que deseamos que no suceda nunca más, pero que también sabemos que no podemos evitar del todo, ¿sí? Pero sí podemos seguir trabajando para que nuestras generaciones futuras, ¿sí? No tengan que vivir en estas sociedades, ¿sí? En estos mundos tan hostiles y de crueldad, ¿sí? para las mujeres y las diversidades. Y cuando ponemos en agenda estos problemas sociales, estos sentires compartidos, estos hartazgos, ¿sí? de todas las personas que habitamos el territorio argentino, ahí es cuando entra en agenda y ahí es cuando los gobiernos deben, ¿sí? mirar estas situaciones y dar respuesta a través de sus herramientas, ¿sí? de sus instrumentos que vienen a ser las diferentes políticas públicas que puedan ejercer, que puedan llevar a cabo. Acá hay una definición más precisa, si se quiere, de lo que son las políticas públicas, ¿sí? que pueden ser entendidas como todas aquellas decisiones que determinados gobiernos adoptan o no, esto que hablamos, en ejercicio de sus funciones estatales o producto de sus plataformas y propuestas electorales, ¿sí? Muy importante esto que dice acá, producto de sus plataformas y propuestas electorales. Siempre cuando nos encontramos en un proceso electoral, nosotros tenemos que tener la comprensión de que no votamos a las personas, votamos a los proyectos de gobierno y a los proyectos y a sus propuestas electorales. Y hoy actualmente podemos ver que tenemos un gobierno nacional que en su campaña, ¿sí? que en su propuesta electoral dijo que iba a eliminar todas las políticas de género y de diversidad. Lo dijo, lo está haciendo. Dijo que iba a eliminar las instituciones, que no iban a existir más. Lo dijo y lo cumplió. Dijo que iba a erradicar los organismos con competencia. Lo dijo y lo cumplió. ¿Por qué nosotros en la provincia todavía tenemos una Secretaría de Mujer y Diversidad? Porque hay una decisión del gobierno provincial, porque las provincias son autónomas también y pueden definir. Y existió, por suerte, en nuestra provincia esa definición de dar continuidad, porque se entiende que no estamos hablando de una cuestión
ideológica, estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? Para todos y para todas las personas de esta sociedad. Entonces, en el marco del cumplimiento de la garantía de esos derechos es que se tomó la definición de continuar trabajando tal cual lo veníamos haciendo. Pero lamentablemente no contamos más con un ministerio que otorgaba otras oportunidades, otras herramientas, otras articulaciones. Había avances al poder tener esta mirada integral de todas las provincias, había avances en cuanto a las intervenciones, las actuaciones. ¿Qué pasaba cuando teníamos un hecho de discriminación? ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando teníamos un hecho de violencia en razón del género? Bueno, todo eso quedó, ¿sí? Estancado a raíz de que hay una definición de no continuar con la misma. Pero vuelvo a decir, a nivel provincial sí. Ahora, hubo una definición del gobierno de no dar continuidad con esas políticas públicas, pero yo les quiero comentar que, como pudimos ver en el desarrollo de este trayecto, los marcos normativos, ¿sí? Las legislaciones argentinas existen. Por ende, son conquista de derecho y son derechos legitimados, ¿sí? En normativas nacionales, por ende, debemos dar cumplimiento a ellas, ¿sí? Entonces, siempre importante al momento de repensarnos hacia dónde dirigimos nuestras elecciones en procesos electorales es mirar los proyectos, mirar las propuestas y pensar si esas propuestas tienen estos enfoques, están miradas o están pensadas con esta mirada integral, este enfoque sectorial y transversal que tanto necesitamos, ¿sí? Estos gobiernos adoptan o no estas decisiones, ¿sí? Con el fin de brindar al mayor número posible de habitantes de un territorio soluciones universales o focalizadas de acuerdo a sus necesidades o demandas, las cuales obviamente atraviesan un proceso de detección, visualización, proyección, planificación científica y participativa, gestión, debates, articulación para la puesta en marcha con monitoreo y evaluación de impacto antes, durante y posterior a su implementación. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Que cuando nosotros pensamos y diseñamos las políticas públicas, lo hacemos basándonos en el diagnóstico de la realidad social. Todo esto que decíamos anteriormente, esta mirada, este enfoque integral, ¿sí? Tenemos un diagnóstico, entendemos que hay un problema, que hay una demanda, ¿sí? A la cual el Estado debe dar respuesta o tiene la intención, la definición de dar respuesta y lo hace diseñando, ¿sí? Estas herramientas y estos instrumentos fundamentales en el ejercicio de todos los gobiernos, como son las políticas públicas. Cuando lo diseña, luego lo pone en marcha, gestiona para que esto se habiliten los mecanismos de aplicación y en esa aplicación debiera existir un monitoreo que luego nos lleve a la evaluación del impacto de la política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas ocasiones donde se piensen, se diseñan las políticas públicas creyendo que van a tener un impacto que luego no tienen o que lo tienen en menor medida, o que tienen un mayor impacto de las expectativas que teníamos puestas sobre esa planificación. Entonces, esa evaluación que se realiza antes, que se realiza durante el proceso y después nos permite saber si vamos orientadas o si esta política pública necesita, requiere alguna modificación, ¿sí? Y es acá donde aparece esta gran pregunta. Entonces, ¿qué es planificar, no? ¿Cómo nos pensamos en este rol? ¿Por qué estamos hablando de políticas públicas? Porque si nosotros estamos en las escuelas, hoy nos encontramos acá conversando sobre este tema, ¿no? Porque justamente todos y todas las personas que estamos insertas en diferentes instituciones realizamos estos roles de planificación en mayor, en menor medida, con más decisión, con menos decisión, con más aporte, con menos aporte, ¿sí? Pero somos parte y somos también responsables y corresponsables de la ejecución. Entonces, ¿qué es planificar? Bueno, planificar significa justamente pensarnos, ¿sí?
en esta anticipación, en esta acción anticipatoria, ¿sí? Pensarnos antes de actuar, pensar con métodos de manera sistemática, explicar las posibilidades y analizar cuáles son las ventajas y las desventajas de las planificaciones que vamos a llevar adelante, proponernos objetivos, proyectarnos hacia el futuro por lo que puede o no ocurrir, ¿sí? Porque en base a la eficiencia y la eficacia va a cambiar siempre o va a variar el resultado, ¿sí? Y que obviamente la planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Y acá es donde nosotros nos tenemos que pensar en una planificación estratégica. La planificación estratégica no es más que todo lo que venimos hablando pensando en una construcción colectiva. ¿Qué quiere decir? Que la planificación estratégica es un proceso que se construye colectivamente, orientado a acortar la distancia entre la reflexión y la acción, la investigación, el conocimiento y la práctica, y permite comprender los cambios, ¿sí? La reproducción y la transformación de espacios micro y macro sociales. ¿Cómo llegan las planificaciones de las políticas públicas? ¿Cómo después bajan a las personas? A través de planes, programas y proyectos. Así bajan las políticas públicas de forma más global, como planes, ¿sí? Como el Plan Nacional de Educación, bla, bla, ¿sí? Después como programas, ¿sí? Los programas que persiguen ciertos objetivos, pero que están vinculados directamente al plan nacional, por ejemplo, o provincial. Y los proyectos que van a ser estas unidades mínimas, ¿sí? De la política pública. Y en estos proyectos somos parte, todos y todas, diariamente, ¿sí? Cuando nosotros nos pensamos en un entorno educativo, ¿sí? En las modalidades que llevamos a cabo, en cómo ejercemos nuestros roles, en vamos a planificar la clase, vamos a trabajar los entornos, los espacios recreativos, vamos a pensarnos en la institución inclusiva e integral. Bueno, si nosotros pensamos en una institución inclusiva e integral, estamos planificando, porque nosotros pensamos, pero ¿y cómo podemos llegar a ello? A ver, ¿cuál sería el objetivo? Bueno, el objetivo sería realmente que sean espacios habitables para todas las personas, incluidas las diversidades. Bueno, ¿qué hacemos para que eso suceda? ¿No? Y empezamos a planificar, a programar, a pensarnos en ese rol. O llevamos a cabo talleres, bueno, a ver, ¿cómo hacemos la planificación de un taller? La planificación de las clases, digo, todo es una planificación que debe ser estratégica, porque no tan solo tengo que pensar en lo que a mí concierne, sino en esta construcción colectiva de qué necesita mi grupo de estudiantes, qué necesita el alumnado, qué necesita la escuela, qué necesita la comunidad educativa, qué necesitan los equipos de gestión, qué necesitan las supervisoras, qué necesitan, digo, los equipos técnicos. Esa es la mirada que nosotros le damos. Entonces, esto, si bien las políticas públicas son una herramienta y unos instrumentos fundamentales que otorgan por definición o no los gobiernos, quienes nos representan, pero también nosotros tenemos este rol activo y continuo dentro de las instituciones para llevar a cabo el cumplimiento de esas políticas públicas. Y lo hacemos con pequeñas, medianas y grandes acciones, ¿sí? Ahí es donde está nuestro rol. Y que obviamente ahí es donde podemos mirar esta relación de la institucionalidad y las políticas públicas, ¿no? Si dijimos que las políticas públicas son instrumentos para la gestión y la función general es dar respuesta a los problemas, ¿sí? ¿No? Que están en la agenda pública, las demandas ciudadanas, bueno, justamente institucionalizarlas es el desafío, ¿sí? Para que éstas sean un hecho. Por sí solas no podrían, deben y tienen que estar en las instituciones donde sean las instituciones quienes ejerzan, ¿sí? El rol de aplicación, ¿sí? Para poder llevar a cabo la ejecución de las mismas, ¿no? Y que obviamente la expansión normativa y de políticas públicas para promoción de igualdad de género, en la diversidad y la prevención de situaciones discriminatorias va de la mano, ¿sí? De los transfeminismos y el movimiento de la diversidad sexual.
Es sobre todo a partir de los años 90 que a lo largo de América Latina se desarrolla lo que llamamos la institucionalización de las políticas de género, que refiere a la integración de la perspectiva como eje transversal de las instituciones políticas. Esto que les comentaba al principio, ¿no? El enfoque de género, ¿cuándo fue adoptado? ¿Sí? A partir de los 90, cuando lo pudimos analizar como estados parte, cuando fuimos con la definición, ¿sí? de poder pensarnos en el diseño, ¿sí? de las políticas públicas con este enfoque, que ya la agenda pública estaba muy latente, ya nos decía la sociedad de todas las formas y manifestaciones posibles que esto estaba pasando y que necesitábamos las respuestas institucionales. Y es así que empieza la institucionalización de estas políticas públicas con este enfoque, con esta mirada más integral, ¿sí? Y que, como dice en pantalla, en Argentina este proceso se dio de forma simultánea, con las propuestas de las organizaciones de la diversidad y de las organizaciones feministas para regulación legal y la implementación de las políticas públicas, junto con las transformaciones sociales que fueron todas las que confluyeron para que esto cobrara forma y contenido. Un poco lo que decíamos anteriormente. Se puso en agenda pública de todas las formas posibles, se llevó a la reflexión de que esto era necesario, ¿sí? Y de esa forma el Estado tuvo, ¿sí?, que mirar, atender y responder ante esta demanda, ante esta necesidad que ya se había puesto en lo que es la agenda pública. Pero cuando nosotros pensamos en estas políticas públicas de género, también debemos pensarnos en nuestros roles, como decíamos anteriormente, y cómo somos parte de que en su ejecución sean eficientes, ¿no? Y es acá donde aparece nuestro rol fundamental, porque sabemos, ¿no?, que el ámbito familiar y afectivo, como la escuela, los centros de salud, ¿sí?, son claves en el acompañamiento de las niñeces, de las adolescencias y de las juventudes también de la diversidad. Somos clave en el desarrollo humano, somos claves en esos procesos. Ahora, ¿qué pasa cuando cuando estos ámbitos que mencioné no son ámbitos seguros? ¿Qué sucede cuando no acompañamos a las diversidades en los ámbitos educativos? ¿Sí? ¿De qué lado nos ubicamos cuando omitimos? ¿Sí? Y estas son preguntas, grandes preguntas, que deben llevarnos a la reflexión diaria. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no son ámbitos seguros? Cuando nosotros no podemos construir colectivamente ámbitos seguros para todas las personas, no estamos garantizando los derechos humanos. Eso, en primer medida, no estamos garantizando los derechos humanos. Estamos yendo contra una normativa y una legislación argentina que nos dice que tenemos derecho a, y que quienes estamos en las instituciones estamos también en esta responsabilidad y esta obligatoriedad del ejercicio de estos derechos, ¿no? ¿Qué sucede cuando no acompañamos a las diversidades en los ámbitos educativos? Cuando no las acompañamos, las estamos vulnerando, las estamos violentando. ¿De qué lado nos ubicamos cuando omitimos? Y justamente del lado de quienes ejercen la violencia, de quienes ejercen discriminación. Esto creo que es algo que nosotros tenemos que reflexionar mucho y siempre lo decimos, no tan solo en este trayecto formativo, que en este caso es con personas que pertenecen al ámbito de la educación, sino también siempre lo planteamos cuando tenemos diferentes instancias de formación y capacitación, por ahí en el marco Ley Micaela también, ¿no? Nosotros tenemos que comprender que como seres humanos somos seres denunciables también, ¿sí? Así como nosotros tenemos el pleno ejercicio y derecho de poder llevar a cabo una denuncia, ¿sí?, por cierta situación que vulnera derechos, que vulnera y atenta contra mi integridad, mi seguridad, mi integridad. Bueno, así también
Quienes estamos en las instituciones somos personas denunciables. ¿Qué quiere decir esto? Que también en la negligencia, en la no actuación o en la omisión, ¿sí? Podemos ser denunciados, porque inclusive tenemos herramientas legales que nos dicen cómo debemos actuar, cómo. Entonces, ahí es donde entra la necesidad de que nosotros, desde nuestro rol, podamos cada vez más adquirir más herramientas. Podemos estar de acuerdo o no con un montón de cuestiones que se pueden debatir en otros ámbitos, pero en el ejercicio de nuestro rol en las instituciones debemos ser garantes de derechos, ¿sí? Debemos ser garantes de derechos. Y en ese deber, ¿sí? Tenemos que actuar como corresponde. Entonces, cuando nosotros no acompañamos a las diversidades en los ámbitos educativos, estamos violentando no tan solo normativas, sino violentando derechos humanos, ¿sí? Y cuando omitimos y no miramos la situación o no queremos, ¿sí? Somos cómplices de eso. Entonces, es ahí nuestra importancia, ¿sí? De que podamos accionar desde un lugar de protección, ayuda y entendimiento. Que también es importante decir esto, muchas veces no conocemos cómo actuar, no sabemos cómo intervenir. Dicen, profe, mire, yo la verdad es que no intervine porque no supe qué hacer. Es válido que suceda totalmente, absolutamente. ¿Se entiende? Sí, claro que se entiende. Sí. Ahora, nos puede pasar una vez, pero ya sabemos, ¿sí? Y más cuando hemos atravesado estos procesos y estos espacios de interacción, sabemos que tenemos la obligación, el compromiso, la responsabilidad de poder adquirir las herramientas. Y que cuando no sé algo, puedo consultarlo también, ¿sí? No estamos solos en estas intervenciones. Hay muchas personas que pueden colaborar en esas actuaciones, en esas definiciones, ¿sí? Es ese el rol que debemos cumplir. No sé cómo actuar, pero sí entiendo que acá se están vulnerando derechos y también comprendo que tengo la obligación de intervenir. ¿Qué hago? No sé. Bueno, consulto, pregunto, veo, averiguo, articulo con otras instituciones, comunico, notifico la situación a los órganos competentes y de esa forma estoy colaborando, ejerciendo mi rol, colaborando de que se lleve a cabo las intervenciones y las medidas que sean necesarias. Y de esa forma vamos a poder evitar estas cuestiones. Hemos tratado de buscar estadísticas de discriminación hacia las diversidades sexuales en los ámbitos educativos en Argentina. Y hemos podido ver, ¿no? algunos resultados que le traemos acá, que personas del movimiento LGBTIQ+, que fueron discriminadas o agredidas por docentes, directivos o instituciones educativas, se han observado un 16% en el relevamiento nacional de condiciones de vida, ¿sí? Que se implementó en el 2023, y la muestra representativa total registrada al cierre de esta encuesta fue de 15.211 respuestas, ¿sí? O sea, 15.211 personas respondieron y de ellas, de ese total, había un 16% que habían sido discriminadas o agredidas por docentes y directivos en instituciones educativas, perdón. Después, las personas que fueron discriminadas y agredidas por compañeros o compañeras en las instituciones educativas, pudimos observar ahí, pudimos sacar un 20%. Las personas trans, no binarias, travestis que sufrieron discriminación o agresión en entornos educativos, un 26%, ¿sí? Todo esto en el mismo relevamiento nacional. Los estudiantes de sexto grado que se sintieron discriminados en la escuela, ¿sí? Por diferentes motivos, un 36%. Este resultado lo arroja las pruebas a aprender del 2023, el informe de convivencia escolar, ¿no?
Digo, estos números que traemos acá, estos porcentajes, que tienen otro objetivo más allá de mostrarles a ustedes resultados de relevamientos que se han llevado a cabo a nivel nacional, vienen con el propósito de poder pensarnos, ¿no? Si estamos viendo que estadísticamente ya nos muestra la realidad de que así nuestra escuela no fuese así, así en el lugar donde nosotros estamos no somos eso, no somos partícipe de esa discriminación, de esa falta de respeto, de esa vulneración, de esa violación a los derechos humanos, no somos nosotros, bárbaro, pero es importante que reconozcamos que sí sucede en otros ámbitos. ¿Sí? Y que en ese sí sucede en otros ámbitos, podamos repensarnos en esta conciencia colectiva, en este trabajo colaborativo, ¿sí? De pensarnos cómo ayudamos, ¿sí? A nuestros pares, a nuestros colegas, a que podamos fomentar otros entornos, ¿sí? Entonces, ahí empieza a surgir esta pregunta: ¿cómo promover entornos educativos, inclusivos y diversos? ¿Sí? Y la respuesta a una demanda que emerge de las necesidades de una institución educativa requiere siempre considerar la importancia de poder hacerlo desde un enfoque basado en derechos que se fundamenta lógicamente en la igualdad y en la dignidad de todas las personas que lo integran, ¿sí? La escuela claramente se considera abierta a todas desde los marcos jurídicos que delimitan la igualdad como derecho básico de las personas en la formación. Sin embargo, es un ámbito institucional muy complejo de organizar y ustedes lo saben mejor que nosotros para que la inclusión tenga lugar, ¿sí? Desde la aceptación y la dignidad libre de violencias hacia las sexualidades disidentes o diversas, ¿sí? El espacio escolar debiera entenderse, por un lado, como un lugar de formación y multiplicación de construcciones sociales, ¿sí? Que pueden perpetuar las limitaciones al ejercicio de los derechos de niñas y adolescentes, o bien, por el otro lado, ¿sí? Puede abrir el escenario social a futuro, ¿sí? De manera más respetuosa de las libertades humanas. Es decir, que su papel en la construcción identitaria de las infancias, y acá incluimos también a las infancias trans, requiere de una participación inclusiva, de un rol totalmente activo, fundamental, ¿sí? Primordial, con una perspectiva de género y diversidad. Entonces, ¿qué debemos nosotros? ¿Qué podemos? ¿Por dónde vamos? Bueno, debemos promover espacios educativos donde todas estas personas claramente se sientan seguras, respetadas, representadas, libres de la discriminación. Y promover esto, ¿no? Promover este tipo de inclusión no es solo hablar de un derecho consagrado, sino también de una manera de enriquecer la educación y fortalecer la convivencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué implica un entorno inclusivo, sí? Y obviamente que va a hacer referencia a reconocer la existencia de las identidades diversas, no asumir la heterosexualidad o el binarismo de género como norma, esto que vimos el módulo anterior, el que vimos el primer módulo también, el primer encuentro que fue presencial, no pensar que lo único que existe es el binarismo o la heterosexualidad, porque ya sabemos y ya nos ha mostrado la vida, no tan solo la realidad social, la vida, de que realmente existen las personas con identidades diversas y que debemos reconocer su existencia, pero también debemos garantizar los espacios que habitan estas personas, ¿sí? Porque son personas y son parte de nuestra sociedad, como lo somos todos, todas y todes, ¿no? Proteger los derechos, prevenir y actuar frente a la discriminación. Prevenir y actuar frente a la discriminación. No tan solo voy a llevar a cabo acciones en materia de prevención, sino también que voy a intervenir, voy a actuar. Si hay un acto discriminativo, actúo desde mi rol, no lo dejo pasar, no omito, ¿sí? Porque si lo hago, estoy capaz sin intención,
promoviendo que eso vuelva a suceder, ¿sí? Y se repita, y se repita. Y así no vamos a llegar a tener una sociedad libre de violencia y discriminación, ¿sí? Después, actuar también, prevenir y actuar ante el acoso, la violencia por la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Fomentar la representación, ¿sí? Reflejar realidades diversas, ¿sí? En los espacios curriculares, en las materias y en las prácticas educativas, ¿no? Y poder pensarnos también en los beneficios, ¿sí? De estos entornos inclusivos y diversos, ¿no? Que obviamente van a venir, ¿sí? A fortalecer y a mejorar el bienestar emocional y la autoestima de los estudiantes de la diversidad. Claro que sí. Que va a impactar en la reducción del abandono, ¿sí? De la deserción escolar por situaciones de discriminación, que va a haber una mayor cohesión y respeto en la comunidad educativa, claramente, entendiendo que todos, todas y todes somos parte, y que va a apostar justamente, va a promover y apostar a la formación de ciudadanos más empáticos, justos y críticos, que es lo que necesitamos en nuestra sociedad. Entonces, acá nos podemos pensar, ¿no?, en el diseño de estrategias o planes de acciones que nos permitan justamente poder llevar a cabo todo esto que anhelamos, que es la creación de esos entornos educativos diversos, inclusivos, ¿sí? Y que claramente van a incluir un montón de acciones que tal vez ya las estamos ejecutando, ¿sí? Porque sabemos que también hay un gran avance por parte de las instituciones educativas en miras de promover la igualdad y el respeto a todas las diversidades. Y que acá también quiero reconocer a mi provincia en este trabajo, ¿no? En esta articulación constante que hace, ¿sí? O en este esfuerzo diario de poder habilitar los instrumentos, los mecanismos, ¿sí? Y todas las vías posibles para que el respeto y el trato digno sean un hecho. Hay otras provincias donde lo tienen que escribir por protocolos puntuales para poderlo llevar a cabo. Nuestra provincia, todo lo que otras provincias lo tienen como protocolo, nuestra provincia ya los tienen como acciones concretas que se vienen desarrollando, que vienen sucediendo a lo largo de los años, que vienen con la implementación de la ESI, ¿sí? Que vienen con esta intencionalidad de que vamos a adquirir las herramientas necesarias, lo vamos a hacer y capaz nos vamos a equivocar 1000 veces en la intervención, pero que entendemos que somos garantes de derechos y que lo tenemos que hacer una realidad. ¿Cómo lo llevamos a cabo? A través de la capacitación del personal educativo, realizar talleres con especialistas en temas de diversidades, de derechos humanos, de educación inclusiva, incorporando los temas en las jornadas institucionales y planes de mejora escolar, que sabemos que esto es algo que se hace también con las jornadas de igualdad. Ahora, no esperemos que sean las jornadas para llevar a cabo estas acciones, porque tal cual lo planteamos también desde el lugar de la ESI, son transversales. El respeto por la diversidad es transversal. Los ejes de la ESI son transversales y deben estar todos los días en mi accionar diario, desde mi actuación, desde mi rol docente, desde mi rol profesional como equipo técnico, desde mi rol de gestión, ¿sí? Como equipos directivos, como equipos de supervisión. Poder llevar a cabo la revisión de las normativas y los protocolos, revisar el reglamento interno, eliminar las normas discriminatorias. A veces damos por hecho que estas cuestiones suceden y en realidad necesitamos sentarlas, mirarlas, observarlas, ver lo que no está escrito no existe y a veces debemos hacer una revisión para eliminar todo aquello que sea discriminatorio, que ya nos quedó acéfalo por tantos años, que ya no nos sirve, que es obsoleto, que necesitamos modificar, incorporar esta perspectiva, incorporar esta mirada integral, incorporar este enfoque de género, sentirnos parte, darnos cuenta que
no tan solo las políticas públicas es algo abstracto, lejano, que no alcanzamos, sino que también las incorporamos, las ejecutamos, las llevamos a cabo diariamente en nuestro quehacer en el ámbito educativo, ¿sí? Establecer protocolos de actuación contra la discriminación por orientación sexual, ¿sí? O por la identidad de género. Esto también es muy importante. Si nosotros pensamos, sentimos que no estamos pudiendo, nos sentemos como equipos técnicos, armemos una hojita de ruta propia de cómo vamos a intervenir. Además, la provincia tiene protocolos de actuación. La provincia cuenta, ¿sí?, con hojas de ruta cuando nosotros tenemos el anoticiamiento, la detención de alguna situación. Bueno, las podemos incorporar a esas herramientas, hacerlas propias y sumar cuando son actos discriminativos por orientación o identidad de género, ¿sí? Los contenidos inclusivos, incluir en las diferentes áreas sociales, de formación ética ciudadana, temas como derechos de las diversidades, la identidad de género, las historias del movimiento LGBTIQ+, las historias de las olas del feminismo, por ejemplo. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de entender la construcción de la sociedad, ¿sí? Los avances, ¿sí? Entender el origen de los marcos normativos, de los derechos, de las legislaciones existentes, ¿sí? Del derecho que nos rige en el territorio argentino. Utilizar cuentos, películas, materiales que incluyen familias diversas, personajes no heteronormativos, evitar reforzar estereotipos de género en actividades escolares. Esto sabemos que lo vienen haciendo, que vienen trabajando arduamente en esta tarea, que hemos cambiado hasta los contenidos de lectura, porque hemos entendido que habían muchos que justamente promovían estereotipos de género que ya sabemos que no debemos promover más. ¿Hay un avance en cuanto al rol, a la tarea que llevan a cabo ustedes diariamente? Claro que sí, no lo estamos negando, no lo estamos evitando, estamos hasta orgullosos de que esto suceda, porque somos todos partes del cambio que nuestra sociedad necesita, ¿sí? Pero debemos dar continuidad a ese trabajo. Poder pensarnos en espacios seguros para los estudiantes, designar, por ejemplo, referentes de diversidad dentro del equipo docente u orientación escolar que puedan. Nosotros sabemos que tenemos los referentes de ESI, bueno, alcanza con los referentes de ESI o dentro de las mismas escuelas de la organización interna, podemos pensarnos en algún otro profe que pueda ser referente, sí, en cuestiones de la diversidad y que pueda orientarnos, guiarnos en materia de actuación, de prevención, sí, de cómo promovemos estos espacios. Poder crear espacios de escucha y acompañamiento, talleres, tutorías, ¿sí? Espacios de confianza. Nosotros sabemos que hay una gran realidad y es que a veces en la escuela se dice lo que en el ámbito familiar no, lo que en el ámbito familiar no se habilita a decir, lo que en el ámbito familiar no podemos expresar. Bueno, seamos esa escuela que escucha, que recibe, que contiene, pero que también actúa. Y por sobre todas las cosas, saben que más allá de poder actuar, seamos quienes brindamos la información certera, la información eficiente, concreta. Nosotros tenemos que entender que nuestra respuesta puede o ayudar a las personas realmente en su desarrollo personal o podemos perjudicarle para siempre. Y esto en cuanto a temas de la diversidad y en cuanto a temas de violencia y discriminación también. Si una persona se acerca y nos confía, nos cuenta un hecho de violencia, ¿sí?, de cualquier tipo o modalidad, ¿sí?, y nosotros damos una respuesta errónea, podemos silenciar a esa persona de por vida, de por vida. Entonces, en ese silencio de por vida, después terminamos cobrándonos víctimas, porque las personas no actúan, no piden ayuda. Porque tal vez cuando lo comentaron recibieron una respuesta que no era la adecuada y que obviamente la persona no respondió con intenciones tal vez de hacer daño, respondió desde el desconocimiento, pero ese desconocimiento terminó impactando de manera negativa.
De eso nos tenemos que cuidar. Eso es lo que debemos evitar y no ser parte de quienes silenciamos a las personas, de quienes promovemos que se callen, que se oculten, que no vivan, que no se expresen, no seamos parte de ello, ¿sí? Nosotros tenemos que promover, ¿sí?, los espacios seguros. Tenemos que ser nosotras personas, espacios seguros, donde quienes atraviesan alguna situación puedan venir a comentarnos y nosotros podamos brindar la información certera. Yo no te puedo ayudar en esto, no puedo intervenir exclusivamente, pero sé que este organismo sí te puedo ayudar a que solicitemos la intervención, a que hagas una consulta, a que te orienten, a que te brinden la información, a que te puedan asesorar, a que te puedan... Digo, hay muchas formas de intervenir, ¿sí? No es que sí o sí yo me involucro directamente, hago y deshago en la vida de la persona. No, para eso están los organismos competentes, pero seamos parte de esa intervención. Promovamos el respeto por el uso de los pronombres, la identidad de género, esto que surgió en el primer encuentro también. ¿Qué hacemos cuando en el acta me dice un nombre, el certificado me dice otro, después yo tengo que el título me sale? Bueno, preguntemos a la persona cómo se llama. Nosotros estamos dentro de los entornos educativos, promovamos el respeto. Si ella me dice que se llama Juana, es Juana para nosotros. La nombremos por el apellido si no nos acordamos el nombre, pero nosotros brindemos el ejemplo para que el resto también actúe en pos de ello. Realicemos campañas de sensibilización, afiches, charlas, proyecciones de cortos, conmemoremos fechas importantes, esto que mis compañeros, que inclusive el año le estuvo compartiendo, efemérides a considerar, ¿sí? Invitar a artistas, activistas, referentes de la diversidad a compartir experiencias en actividades escolares, que se sientan parte, que alguien vea, viene alguien como yo a mi escuela y no me siento solo, sola, ¿sí? Eso también es importante. Sé que, vuelvo a decir, hay mucho de lo que estoy diciendo que ya lo hacen, no estoy diciendo que no se hace, pero es importante también poder decirlo, poder expresarlo y bueno, y para quienes no llevan a cabo estas acciones también para que las consideren, ¿sí?, como importantes para ejecutar. La prevención y la atención del acoso escolar, ¿no? Fortalecer la educación emocional, la empatía desde los primeros niveles, aplicar sanciones claras en casos de bullying homofóbico, transfóbico, sexista, capacitar al equipo de orientación para brindar apoyo psicológico con perspectiva de género, ¿sí?, que nos permita justamente garantizar los derechos humanos. La evaluación y el seguimiento, esto que decíamos de las políticas públicas, ¿no? Cómo evaluamos los procesos, cómo tenemos diagnósticos, después los llevamos a cabo y necesitamos evaluar el durante la ejecución y el después también, ¿no? Cuál lo podemos hacer con encuestas anónimas, ¿sí? Sobre el clima escolar, dirigida a estudiantes, encuestas dirigidas a docentes, encuestas dirigidas a las familias, a toda la comunidad educativa, que nos permita mirar dónde estamos parados, qué es lo que molesta, qué es lo que no, cuáles son las resistencias, cuáles no, porque acá nosotros tenemos que entender que tenemos muchas resistencias y que en cada intervenir y actuar no podemos esperar que toda la comunidad educativa esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Claramente va a haber resistencias específicas, pero son esas resistencias las que nos tienen que empujar, ¿sí?, y motivar a dar continuidad al trabajo que llevamos a cabo, ¿sí? Porque si nosotros, porque tenemos limitaciones, nos frenamos, estamos cometiendo un error. Porque poder comprender la perspectiva de género y de diversidad es entender que hay un montón de factores que están arraigados en la sociedad y que nosotros necesitamos trabajar sobre ellos. Y que para eso nos encontramos con miles de resistencias, pero que somos parte de poder promover, ¿sí?, este entendimiento, reflexión colectiva para poder ser garantes de derecho. Y acá
voy a dejar de compartir porque les quiero mostrar algo también rapidito antes que terminemos. Ahí está. Bueno, acá un poco ya para ir finalizando, sigo en este último tramo, realidad, poder pensarnos no tan solo en estas acciones que mencionaba hace un momento, que vienen a promover la creación de o el sostenimiento, ¿sí? O el fortalecimiento de los entornos educativos inclusivos, integrales y diversos, ¿sí? No tan solo esas acciones son necesarias, sino también que podamos tener conocimiento de todas las herramientas con las que contamos, ¿sí? Más allá de lo que mencionábamos hace un momento, la implementación de la ESI, de los referentes de la ESI, que sabemos que son personas preparadas, instruidas, a las cuales podemos solicitar toda la información pertinente, siempre creo que es necesario poder hacer referencia a esta gran herramienta que es el protocolo interinstitucional para la atención de niñas, niños, niñas, adolescentes, víctimas o testigos de maltrato, abuso sexual infantil y otros delitos de la provincia de La Rioja. ¿Y por qué hoy queremos hacer mención a esto, a esta herramienta antes de culminar esta primera parte del encuentro? Porque también entendemos que los ámbitos familiares y sociales de las personas de la diversidad también muchas veces se ven atravesados por situaciones de violencia cuando no aceptan o no reconocen, ¿sí?, las expresiones de género, las diversas identidades, ¿sí?, las diversas orientaciones, y terminan, ¿sí?, provocándose conductas, en realidad, iba a decir acciones, pero no, conductas que reproducen violencia. No tan solo que reproducen discriminación, sino que reproducen violencia. Y cuando nosotros tenemos hechos de violencia, tenemos que denunciar. ¿Sí? Cuando tenemos hechos de violencia por discriminación, violencia de género o maltrato infantil, ¿no?, o los abusos, los abusos sexuales infantiles, digo, nosotros sabemos que ahí tenemos un rol predominante, que es el rol que nosotros ocupamos en las aulas, ¿sí? Nosotros sabemos que depende de nuestra intervención o no para dar respuesta a eso que está pasando, que estamos teniendo conocimiento y que no podemos omitir, ¿sí? Esto que hablamos hace un momento, no podemos omitir, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a plantear este protocolo? Que ya la mayoría lo conocemos, pero quienes no, también lo vamos a dejar a disposición de ustedes que lo puedan leer. Va a tener como objetivo evitar el proceso de revictimización de los niños, niñas y adolescentes, claramente, ¿no? El no revictimizar, y esto es algo que sucede mucho por ahí en los ámbitos educativos. Mi alumna me contó una situación, yo se le conté a mi compañera vino y escuchó a la estudiante, después fuimos a los directivos, contamos de nuevo la situación, el estudiante vuelve a comentar y después el directivo capaz que llama a supervisión sabe de la situación, recién saben los órganos competentes, y en todo eso ya, ¿no?, fuimos como sin intención, sin tener ese objetivo, fuimos revictimizando a la persona. Entonces, este protocolo viene a plantear procesos que hacen a el poder evitar la revictimización, al promover redes de trabajo interdisciplinar e interinstitucional a través de los protocolos de actuación conjunta, a garantizar el acceso a la justicia. Todas personas tenemos el derecho y garantía, ¿sí?, de ser representados en los ámbitos judiciales, de poder ser escuchados y en base a eso que se tomen medidas que sean proteccionales, que resguarden nuestra vida,
que nos protejan, ¿sí? Que nos liberen de ciertas situaciones, que puedan tener esta mirada cuando hay un atentado contra nuestra integridad, porque el que nos violenten, que nos violen, que nos maltraten, ¿sí? Están violentando nuestra integridad y son los organismos judiciales quienes deben receptar estas demandas y en base a ello actuar para garantizar la seguridad, la protección, ¿sí? Y el desarrollo de nuestras vidas. Optimizar las oportunidades para obtener pruebas válidas, confiables, eso es algo ya que es más propiamente dicho del proceso de investigación, mejorar las condiciones y calidad del abordaje que se brinda al niño, niña, adolescente y a su familia o no, porque a veces esto proviene del ámbito familiar, entonces el ámbito familiar no está incluido, ¿sí? Acá, pero sí vamos a buscar o vamos a realizar la búsqueda de otros referentes familiares que puedan justamente contribuir al desarrollo de la integridad de esa vida, ¿sí? De ese niño, de esa niña y de ese adolescente. Vamos a priorizar el cuidado, el respeto, la protección, garantizando el más alto nivel posible de la salud física, psíquica y el acceso, ¿sí? La garantía, ¿sí? De este tratamiento integral que debemos brindar. Garantizar la protección integral de los derechos, claramente lo que estuvimos mencionando, y que va a tener un principio general que obviamente va a ser el interés superior del niño, niña y adolescente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene a plantear este protocolo como disposición general? No interrogar al niño, cuidar el relato, la celeridad en el procedimiento, personal capacitado, coordinación interinstitucional, abordaje integral, espacio físico y adecuado, monitoreo, ¿sí? Confidencialidad y compatibilización de las garantías del imputado y los derechos de la víctima. Acá yo les quiero mostrar estas cuestiones puntuales porque el protocolo es largo, no lo vamos a trabajar en su totalidad, pero sí poderles mostrar algo. Nosotros podemos tener en nuestro rol docente o de equipos en los ámbitos educativos la sospecha o el anoticiamiento, develamiento de alguna situación en particular, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos sucede? Cuando nosotros tenemos conocimiento de una situación en particular que implica, lo que es la vulneración de derechos, nosotros tenemos, en principio, que actuar con mucha responsabilidad, ¿sí? Y compromiso. Es decir, que lo que les decía anteriormente como disposiciones generales, nosotros escuchamos el relato de quien nos está contando, el relato luego se plasma en un informe tal cual lo dijo la persona, tal cual lo dijo el niño, la niña, el adolescente, ¿sí? Tal cual lo manifestó con sus palabras, se escribe de esa forma, ¿sí? Y no se realizan preguntas. ¿Por qué no se realizan preguntas? Y esto es algo que muchas veces hemos visto que se cuestiona. Pero ¿cómo? Me está diciendo esto y no puedo preguntar. ¿Saben qué pasa? Que hay que ser como muy cuidadoso en ese momento. ¿Por qué? Porque sí se pueden realizar preguntas que hacen al hecho, que nos permiten brindar más información como, y todo eso, ¿quién lo hace? No sé, porque si no mencionó quién es el autor de los hechos. Y todo eso viene de parte de quién o quién lo hace. No sé, una cosa así, que diga quién fue. Mi papá, mi hermano, mi vecino, no sé, mi pariente, mi amigo. Eso es una pregunta que se puede hacer. Ahora, es distinto que yo le pregunte, ¿eso te lo hace tu papá? Ay, cuando yo lo pregunto de esa forma, yo estoy como, como yo le estoy brindando a esa persona la respuesta, si se quiere, no me está saliendo el término adecuado en este momento que quiero decir, pero soy yo quien está produciendo inconscientemente una respuesta, ¿sí? Estoy orientando a, y yo tengo que permitir que la información me llegue y tomar nota tal cual, ¿sí?
¿Por qué? Porque ¿cuál es la tarea, mi tarea en el noticiamiento de elevamiento de esta situación? Bueno, en principio cuando recibo esta información, vuelvo a decir, evitar el proceso de revictimización, ¿sí? Tomar el relato tal cual proviene de la persona, ¿sí? No inducir las respuestas, sino escuchar lo que me dicen y en base a eso poder anoticiar la situación, brindarle información certera, seguridad a esa persona, transmitirle confianza, ¿sí? Gracias por confiar en mí, gracias por haber compartido esto conmigo. Yo te cuento que hay muchas cosas que se pueden hacer, o quédate tranquilo, yo te voy a ayudar, o yo voy a encontrar las herramientas necesarias, o la forma, o se le explica, si es una persona que ya puede llegar a un entendimiento mayor, mira, hay instituciones que te pueden ayudar, se puede hacer esto otro. Tampoco es llenar de información, pero siempre va a depender de cuál es la situación puntual, ¿sí? Específica. Si se puede, se le brinda la herramienta para que sepa que esa persona no se encuentra sola y que hay organismos competentes que le pueden acompañar. Y si no, se promueve este voto de confianza, ¿sí? Y se espera a una segunda conversación donde no se vuelva a relatar todo, pero sí que se pueda brindar información de organismos competentes. Eso en cuanto a yo tengo una conversación con la persona, si en algún develamiento de alguna situación en particular. Ahora, después en mi rol docente, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo intervenir? Bueno, justamente lo que yo tengo que hacer es poder comunicar a mi equipo de gestión, mi equipo directivo, la situación, poder decirle que he tomado conocimiento de una situación de maltrato, por ejemplo, o de abuso, ¿sí? Y que necesitamos comunicarle al organismo competente. Por lo general, el docente le entrega al equipo directivo el informe donde se precisa el relato y es el equipo directivo quien lo eleva a supervisión y supervisión a el organismo competente, que en este caso, en nuestra provincia, el organismo administrativo de niñez y adolescencia. ¿Quién va a habilitar los medios de investigación, de medidas proteccionales, de todos los canales y todo lo que haga falta, y todo lo que sea necesario para resguardar y proteger la vida de esas personas? Ahora, esa sería la ruta, ¿sí? Poder comunicar. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Cuando yo le digo a mi equipo directivo, mi equipo directivo no está de acuerdo con que anoticie la situación. O el equipo directivo la quiere noticiar y el equipo de supervisión le dice que no. Porque también es una realidad. He trabajado muchos años en los ámbitos educativos y les cuento diferentes experiencias que he atravesado en su momento. También nos pasa de que queremos actuar, pero desde más arriba nos dicen que no. ¿Por X razones? No importa, no vamos a entrar en ese debate en este momento porque no viene el caso, pero digo, ¿qué hacemos cuando esto sucede? Entonces, muchas veces he acompañado cuerpos docentes que me decían, la verdad es que no, licenciada, si los directivos no hacen nada, bueno, nosotros tampoco. Y ahí queda, con que, bueno, si el resto no lo hizo, nosotros menos. Ese es nuestro error. Nosotros tenemos que actuar. Si no lo hizo el resto, yo tengo la obligación y la responsabilidad de comunicar la situación. Yo la tengo. Yo. Entonces, si no lo hizo el resto, lo hago yo, porque yo defino no ser cómplice de esta situación. Y acá otro punto importante considerar. Cuando nosotros anoticiamos una situación, ya después intervienen todos los organismos que yo tengo en pantalla. Puede intervenir la policía, el juzgado de instrucción, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. En principio va a intervenir la Dirección General de Niñez y Adolescencia. Depende cuál es la situación y cuál es el nivel y grado de complejidad. Van a intervenir los hospitales, los centros de salud, ¿sí? Y obviamente nosotros que somos la escuela.
miren todo el conjunto y el tejido de instituciones que van a intervenir cuando se producen estos anoticiamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy viendo que todo esto se produce, ¿sí? Una vez que tomo intervención, lo que yo tengo que hacer en este caso, es que justamente pueda entender que cuando ya el organismo toma intervención ya no es una cuestión mía. A ver, estoy tratando de ser lo más clara posible, por eso también lamento que esto no haya sido en vivo, porque me hubiese gustado mucho que podamos construir ciertas interacciones y conocimientos también para poder escucharlos en sus actuaciones, en sus intervenciones, porque sé que muchas veces enfrentan muchas complejidades que exceden a la voluntad, ¿sí? Y a la buena fe de querer intervenir desde lo que se debe, ¿sí? Desde lo que se debería hacer. Pero bueno, también tenemos que comprender que una vez que nosotros notificamos a los organismos competentes, la competencia justamente de actuación y de intervención es de esos organismos, ya no es nuestra. Nosotros lo que hacemos es acompañar en la medida de lo posible. Nosotros vamos a ser quienes tenemos contacto con ese estudiante y vamos a seguir promoviendo un espacio seguro, de confianza, ¿sí? De poder resguardar, poder escuchar, un espacio de escucha y contención, ¿sí? Un espacio inclusivo y de integración, pero después hay que esperar las resoluciones de organismos con competencia en la materia. Y yo sé que a veces eso nos desgasta, nos cansa, nos frustra, nos enoja, porque es como yo hice esto, yo comuniqué la situación, no se interviene de manera inmediata, miren lo que está pasando y al final qué y por qué y cuánto y qué sé yo. Sí, sé que también sucede todo eso. Somos conscientes de ello. Sabemos que a veces los tiempos los tiempos judiciales no son nuestros tiempos, ¿sí? Pero vuelvo a decir, eso no debe desmotivarnos a la intervención. Nosotros tenemos que hacer hincapié en nuestra competencia, en nuestra responsabilidad, en nuestra corresponsabilidad. Y en esa corresponsabilidad, las otras áreas, las otras instituciones también tienen parte. Entonces, nosotros cumplamos con lo nuestro, ¿sí? Y después el resto se ocuparán las otras organizaciones, ¿sí? Pero que el hecho de que tengamos demora a veces en los procesos, no siempre, pero a veces hay demora, y muchas veces eso desmotiva, ¿sí? Hace que no quieramos intervenir o actuar más o involucrarnos más. Eso es lo que nosotros debemos corregir, ¿sí? En nuestro rol. Nosotros tenemos que entender que estamos frente a un espacio, a un entorno educativo que promueve la educación en todos sus sentidos, ¿sí? En todos sus aspectos. Y educar también es entender que cuando la persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad y hay intervenciones o hay posibles intervenciones, y debemos acompañar esos procesos. Y ahí también estamos enseñando, ahí también enseñamos con el ejemplo, ahí también promovemos las herramientas de igualdad, ahí también aplicamos las políticas públicas que vimos hoy. Después en la ejecución, vuelvo a decir, podemos decir mucho, no importa, pero nosotros en nuestro rol docente nos tiene que quedar la tranquilidad de que nosotros intervenimos desde nuestra competencia, desde nuestra responsabilidad y desde nuestro compromiso. Y que por sobre todas las cosas eso nos va a llevar a ser mejores profesionales, mejores personas, empatizar más con la situación del otro, de la otra, ¿sí? Y entender que en este mundo estamos todas, todos y todes y que nos necesitamos ese tejido
necesitamos esa construcción colectiva, necesitamos la aplicación de herramientas que sean con una mirada integral, y en esa integralidad estamos todas las instituciones parte del Estado, y al trabajar en este rol de formadores, somos parte de ello también, somos parte del Estado y necesitamos estar a la altura, ¿sí?, de las necesidades y de las demandas de la sociedad y de quienes acuden a nuestras instituciones. Es desde ese lugar que tenemos que intervenir. Y digo, traje esto último del protocolo solo para hacer mención rápidamente y para poder decirles, no nos cansemos, no nos desgastemos, herramientas tenemos. Hay muchas que ya no, como el INADI, donde denunciamos las situaciones de discriminación, pero de igual forma, si tenemos conocimiento de alguna situación de vulneración de derechos, noticiemos a los organismos competentes, articulemos, tejamos esas redes que son tan necesarias, nos pensemos en ese rol, pensemos que cuando alguien nos confía una situación en particular, esa situación está atravesada por una complejidad increíble, que no tan solo tiene que ver con cuestiones de la diversidad, sino también tiene que ver con entornos de violencia, con entornos de exclusión, con entornos de pobreza, con entornos de marginalidad. Digo, hay muchas cuestiones que pueden o no presentarse, factores subyacentes a la situación compleja y dinámica que atraviesa una persona. Respetemos esa confianza cuando tenemos conocimiento de las situaciones, seamos parte de las respuestas, seamos parte de la solución, no seamos parte del problema. Elijamos todos los días ser distintos, repensarnos en nuestro rol, seguir profundizando en estas herramientas de formación. No, lo que hacemos no es todo, no es suficiente, necesitamos más. Agradecemos inmensamente que se hayan formado acá, les dejamos actividad en el aula, siguen mis compañeras con herramientas institucionales específicas. Yo la verdad es que les deseo lo mejor para todos ustedes y que realmente en sus intervenciones tengan presente todas las cuestiones que hemos trabajado en el desarrollo de este trayecto que ha sido tan importante para todos y para todas, para todes. Gracias por estar, gracias por la escucha, gracias por el compromiso de estos 3 encuentros. Nos seguimos encontrando, seguimos a disposición y esperamos realmente poder llegar a ser algún día ese tejido social y colectivo que nuestra sociedad necesita. No nos olvidemos nunca que somos parte de ella, que somos responsables, que somos corresponsables y que desde el lugar y el rol que ocupamos necesitamos, ¿sí?, involucrarnos para que realmente las generaciones venideras tengan un mundo mejor, una sociedad libre, sin violencia, en dignidad, con trato digno y que puedan vivir realmente felices, bien y expresando sus sentires. Gracias, muchas gracias. Les dejo actividad en el aula para que puedan responder y continuamos con las compañeras. Les agradezco. Un abrazo a todos, a todas y a todos.